Audiencia pública, expediente 249-2015, carpeta 42. Cede la palabra al doctor Contreras. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los presentes, señor fiscal superior, señor abogado de la defensa. El día de la fecha, hoy 28 de septiembre de 2018, vamos a llevar a cabo la audiencia de vista en el expediente 249-2015-49. La recusación formulada por la defensa técnica de Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón contra el magistrado Carguancho, y para lo cual se solicita sea parte del conocimiento en esta recusación es acumulada. En los dos casos se van a ver en la fecha. Entonces se hace de conocimiento a las partes que esta sesión está registrada en audio y video como corresponde a nuestra normatividad, y pudiendo las partes en su momento acceder a la copia de dicho registro. Por lo tanto, se solicita la acreditación, empezando por la representante del Ministerio Público. Señorita presidenta, señores jueces superiores, muy buenos días. Señor abogado de la defensa. Comparece ante este honorable tribunal el fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba, señalando para efectos de notificación procesal la casilla 48827 como domicilio Girón Miro Quesada 260, tercer piso, Cercado de Lima. Muy bien, señor abogado. Muy buenos días, señoritas, señores integrantes de esta superior sala penal, señor fiscal superior, César Augusto Nakazaki Servigón, abogado de los imputados Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, registro de matrícula del Colegio de Abogados 1067, dirección electrónica casilla 48011. Muy bien. Habiéndose acreditado las partes, solicitamos a la especialista que dé cuenta de la impugnación, de la recusación. Señorita presidenta, miembros del colegiado, partes procesales presentes y público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Señorita presidenta, doy cuenta a usted en el expediente 249-2015, cuaderno 42, el cual se formula recusación por parte de Julio César Espinosa Goyena y César Augusto Nakazaki Servigón, defensas técnicas de Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, contra el juez de la investigación preparatoria que interviene en la presente causa, solicitándose aparte del conocimiento de la presente causa. Con fecha 2 de mayo del 2018, Julio César Espinosa Goyena, defensa técnica de Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, formuló recusación contra el juez de investigación preparatoria nacional que interviene en la presente causa. Mediante la resolución número 1 de fecha 3 de mayo del 2018, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional rechaza de plano la recusación. Asimismo, con fecha 10 de mayo del 2018, César Augusto Nakazaki Servigón, defensa técnica de Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, solicita formular recusación contra el juez de primer juzgado de investigación preparatoria nacional, Richard Augusto Concepción Carguancho. Mediante la resolución número 1 de fecha 18 de mayo del 2018, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional no acepta la recusación. Mediante la resolución número 1 de fecha 24 de mayo del 2018, la primera sala penal de apelaciones nacional resuelve acumular el expediente 249-2015-45 al expediente número 249-2015-42, referentes a las recusaciones interpuestas por las defensas técnicas de los investigados antes mencionados. Finalmente, mediante la resolución número 8 de fecha 21 de septiembre del 2018, la primera sala penal de apelaciones nacional, atendiendo dicho pedido, señala convocar audiencia para el presente día. Es todo cuanto tengo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, especialista. Se consulta la defensa técnica si se ratifica el pedido de recusación, en esta recusación que ha sido acumulada contra el juez Richard Concepción Carguancho. Nos ratificamos en la primera recusación y respecto a la segunda recusación nos desistimos de la misma, al entender que de acuerdo a la doctrina ya establecida por esta sala en otras recusaciones, corresponde discutir los cuestionamientos que tenemos contra
los autos de incautación en el recurso de apelación correspondiente. Así que solo nos ratificamos en la primera recusación. Muy bien, estando ello aclarado, entonces la sala va a tener en cuenta y también, en este caso, el señor representante del Ministerio Público. Muy bien, entonces vamos a conceder uso a la palabra al recusante por el término de 10 minutos, a bien sustente lo pertinente. Con su venia, señorita presidenta, señores integrantes de la sala, la causa de recusación, temor de parcialidad, conforme al artículo 53, inciso 1, parágrafo E, es decir, causa de recusación genérica. El hecho, la declaración por el Tribunal Constitucional respecto a que la prisión preventiva que sufrieron mis patrocinados constituyó una detención arbitraria, un acto inconstitucional, y si este hecho genera o no duda razonable respecto a la imparcialidad del señor juez de investigación preparatoria. Ese es nuestro caso. No es el auto de prisión emitido en su momento, no. La causa por la cual nosotros recusamos es la declaración que hace el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, donde dice: la prisión preventiva que ustedes han sufrido era inconstitucional, arbitraria, y por eso la cesamos. Entonces, si un juez ha metido contra mí una detención arbitraria, eso me genera o no duda razonable respecto a su imparcialidad. Esta sala ya ha marcado doctrina respecto al temor de parcialidad, recogiendo correctamente lo que en su momento construyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Cooper sobre la teoría de las apariencias. Lo que se tiene que probar es un hecho que justifique una apariencia que el juez no va a ser imparcial. No tengo que probar en el grado de certeza que el juez está parcializado. Lo que tengo que probar es si existe un hecho que hace razonable que tenga temor, que no va a ser imparcial en su actuación. La Corte Suprema de la República, en el Acuerdo Plenario 3-2007, CJ 116 del 17 de noviembre del 2007, analizó una práctica. Se interponía un habeas corpus, se interponía un amparo, se interponía una queja funcional y con el escrito o el cargo se recusaba al juez. Entonces la Corte Suprema dijo: basta que haya una demanda de habeas corpus o una demanda de amparo para poder recusar a un juez. Obviamente no. La Corte Suprema dice textualmente: el tribunal en este caso debe realizar una valoración propia del específico motivo invocado y decidir en función a la exigencia de la necesaria confianza del sistema judicial si el juez recusado carece de imparcialidad. Debe examinar en consecuencia la naturaleza de los hechos que se le atribuyen como violatorios de la Constitución y si su realización, en tanto tenga visos de verosimilitud, puede o no comprometer a la imparcialidad. La demanda no basta porque no prueba un acto arbitrario. Por tanto, se necesita más elementos, porque no es cuestión de postular que un juez hace un acto arbitrario, sino hay que demostrarlo. Esa misma doctrina es la que traigo hoy día. Si no basta postular un acto arbitrario, un acto inconstitucional, si no hay que demostrarlo, lo que les traigo es una sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado que hubo una detención arbitraria, que ha ordenado que la detención arbitraria cese
y que hoy día se aplica como doctrina en todas las audiencias de prisión preventiva, hasta lo que me ha tocado ver. Entonces, señorita presidenta, señores jueces superiores, nuestro tema no es un tema ni personal, ni es un tema de conveniencias. Nuestro tema es muy concreto, y con esto termino. Hay una sentencia, hay una prueba documental de un acto arbitrario. O sea, no podríamos discutir que no hay acto arbitrario. Está probado en el grado de certeza que hay un acto arbitrario, una detención arbitraria. Eso no puede discutirse. Segundo, una detención arbitraria es causa de duda razonable que el juez no va a ser imparcial. Si se supone que el juez me va a garantizar a mí un debido proceso, el juez va a cumplir con la Constitución. Mi garantía es que el juez cumple con la Constitución. Y si el juez cumple con la Constitución, yo tengo que aceptar lo que el juez resuelva, no que me dé la razón. Yo no tengo derecho a que el juez me dé la razón, pero sí que me garantice un debido proceso. Acá hay un documento que pone en duda si el juez puede garantizar un debido proceso. Por eso entiendo que esta recusación debe ser estimada fundada. Remito y termino. Esta recusación no es en ejecución de la sentencia del habeas corpus, porque la ejecución de la sentencia de habeas corpus acabó con la libertad que les dieron. Eso no está en discusión. Esta recusación no se basa en los autos cautelares que se dieron en su momento, porque si el Tribunal Constitucional no nos hubiera dado la razón, nada tendríamos que decir. Habría detenciones constitucionales, correctas. Este habeas corpus nace porque hay una prueba sin discusión que hubo un acto arbitrario. Y por tanto entendemos legítimo y esperamos vuestra respuesta. Sí, estando demostrado que hay un acto arbitrario, una detención inconstitucional, ¿es razonable o no decir, si no me garantizaste mi libertad cumpliendo la Constitución, ¿por qué voy a pensar que vas a continuar actuando imparcialmente? Por eso solicitamos se declare fundada esta recusación. Muy bien, se corre traslado al señor fiscal superior. Señorita presidenta, señores jueces superiores. Intentar hacer un análisis solamente de lo jurídico nos obliga a establecer el contexto de la situación. El contexto de la situación nos lleva al razonamiento de que las causales de recusación tienen que ser objeto de una prueba contundente, de una exposición clara argumentativa y que busque a partir del temor de parcialidad establecer la necesidad del cambio de un juez. Medida sumamente drástica, medida además que resulta absolutamente circunstancial y necesariamente correlacionada con lo que es una garantía que es el deber de imparcialidad de un juez. Y el contexto lo define todo, porque efectivamente, desde incluso el análisis de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, estamos más bien ante la simplificación de que el contexto está relacionado a que existen jueces que a veces dan la razón a las pretensiones de los inculpados, de los investigados, y a veces no necesariamente resulta así. Igual sucede con el Ministerio Público. El Ministerio Público acude a la majestad del Poder Judicial, formula sus requerimientos motivados, algunos de ellos son declarados fundados, otros son improcedentes, son en el ejercicio de la judicialidad parte de la liberalidad de un poder del Estado, con lo que es consustancial también a una institución constitucionalmente autónoma como es el Ministerio Público. Pero también están los pedidos que normalmente son formulados por los investigados en el ejercicio de su derecho, más en un modelo acusatorio, garantista, en donde el juez de garantías establece un equilibrio necesariamente vinculado al deber de imparcialidad. Pero sucede que cuando el juez toma decisiones,
Estas se someten al control de garantía, a la pluralidad de instancia, como efectivamente ha venido sucediendo. Todo esto se trastoca a partir de un pedido formulado, de un requerimiento formulado por el Ministerio Público de Prisión Preventiva. Requerimiento de prisión preventiva que es resuelto por el juez Richard Concepción Carguancho en una decisión motivada, que es materia de reexamen, confirmada por una segunda sala superior, que además también es de conocimiento de la Corte Suprema a partir de un recurso de casación excepcional, que además también es de conocimiento de jueces del Poder Judicial a partir de las demandas constitucionales de habeas corpus. Esta pretensión legítima de la defensa del señor Humala y de la señora Heredia llega al Tribunal Constitucional. Pero en realidad lo que se estaba buscando es apartar a jueces que no nos dan la razón. A eso se resume finalmente el contexto. Porque efectivamente hay la sensación de que la búsqueda de un arropamiento jurídico está más bien asociado a lo que es la primacía de la realidad, que hay jueces que pueden resultar incómodos. Nosotros nos hemos sometido siempre a lo que nos toca, a los jueces que son parte de la honorable Sala Penal Nacional. Algunas veces nos dan la razón, algunas veces no nos la dan, pero respetamos escrupulosamente que la majestad del Poder Judicial está definida por sus propios mecanismos de constitucionalidad. Uno de ellos esencial, la pluralidad de instancia. Y es que entender lo que viene sucediendo tiene que ver con una legítima estrategia procesal. Se han activado una serie de mecanismos que, por ejemplo, no nos permiten migrar a etapas más maduras dentro de la investigación. Pero eso es algo legítimo, es parte de la litigación, es parte de la esgrima que normalmente sucede. Sin embargo, no podemos dejar de establecer el contexto porque la sentencia del Tribunal Constitucional es lo que efectivamente se viene acá a discutir. Yo creo que reduce todo el argumento a ello. El señor abogado de la defensa ha referido correctamente que su causal de recusación está vinculada estrictamente en términos probatorios a lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es ahí donde nosotros, como Ministerio Público, venimos a presentar una postura totalmente diferente. Porque lo que venimos a decir es que la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene una sílaba respecto al análisis del deber de imparcialidad. En el análisis que seguramente este honorable colegiado realice, se podrá dar cuenta de la literalidad de la sentencia, que no hay ningún argumento respecto a la pérdida del deber de imparcialidad de los jueces. Y no podríamos decir que el Tribunal Constitucional, porque se trata de un habeas corpus reparador, no podría entrar a merituar ello, porque hay múltiples sentencias del Tribunal Constitucional que además se refieren al habeas corpus, como el habeas corpus que está regulado en la norma procesal. El Código Procesal Constitucional dice que el habeas corpus procede de manera excepcional contra resoluciones judiciales dentro de un debido proceso. Habla de resoluciones judiciales, sin embargo, claro, hay una sentencia del año 2003 que establece metodológicamente una serie de tipologías de habeas corpus. Pero ninguna de ellas tiene una referencia de exclusión con los amplios poderes y atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional, en su análisis exhaustivo, análisis que además también conocían de la pretensión de apartar al juez Concepción Carguancho y apartar a la Sala Superior que no les dio la razón, en ese ejercicio de análisis, el Tribunal Constitucional perfectamente se representó la posibilidad de que sea incompatible que los órganos jurisdiccionales no sigan conociendo las incidencias dentro del análisis de los fundamentos del propio habeas corpus. Hay un análisis exhaustivo. Se hace referencia múltiples veces a los deberes de motivación. Y es ahí donde incluso el Tribunal Constitucional no acepta la crítica que se le hace. Esa posibilidad de hacer un análisis de motivación, de ingreso específico a la motivación, arropado en aspectos constitucionales, ha determinado de que el Tribunal Constitucional se haya convertido en una cuarta instancia. Seguramente los señores tribunos no lo admitirán, pero si analiza deber de motivación, si analiza exhaustividad de motivación, se está convirtiendo en un órgano reexaminador. Lo que quiere decir, en otras palabras,
que ha tenido in totum, en amplitud, todo el análisis de las circunstancias que se producen. Cuando hay un compromiso de los deberes de imparcialidad, no asociados a ningún tipo de temor de parcialidad, como podría ser una cuestión subjetiva relacionada con alguna causal específica, en esos casos, naturalmente, la prueba siempre es de muy difícil consecución. Pero si se trata específicamente de los deberes de motivación, estamos hablando de reexamen. Y los mecanismos de reexamen están establecidos en la ley. ¿Cuándo es que un juez no debe conocer lo que ya conoció y porque está contaminado no debería conocerlo? Si es que existe alguna consecuencia anulatoria o revocatoria de lo que puede haber sido su decisión primigenia. En esos casos la ley dice, bueno, efectivamente, como adelantaste opinión, entonces no puedes seguir conociendo, porque reexaminando el tema es discrecionalidad del juez que realice el reexamen determinar si es el mismo órgano jurisdiccional el que seguirá conociéndolo o será otro. Pero siempre hay que representarse en una presunta agresión constitucional si es que el juez debe seguir o no, porque el Tribunal Constitucional no podría permitir en su razonamiento lógico que un agresor constitucional continúe en la posibilidad de seguir conociendo las incidencias. Entonces sí es un tema que se representó. Incluso hay declaraciones públicas del señor Blume, del señor Eloy Espinosa Saldaña, en donde ante un requerimiento del Ministerio Público respecto a la posibilidad de que se esté instrumentalizando el habeas corpus para apartar al juez, que te resulta incómodo, entonces los señores dijeron, no, ese es un escenario tremendista, eso no va a pasar, van a ver la sentencia, y efectivamente cumplieron, porque más allá de haber declarado fundada la demanda constitucional de habeas corpus, es verdad que no hay una sílaba respecto al apartamiento de los jueces que conocieron en su momento y en su oportunidad las incidencias relacionadas con los motivos del habeas corpus, con los argumentos del habeas corpus. No hay una sílaba, señorita presidenta, señores jueces superiores, dentro de la literalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional que nos pueda vincular a esa referencia. Por tanto, se trata de una inferencia de la defensa que termina añadiendo argumentos a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y la sentencia del Tribunal Constitucional es inmutable. Solamente se puede modificar una sentencia del Tribunal Constitucional a través del mecanismo de la aclaración o de la subsanación, que está incluido en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional. ¿Se hizo alguna aclaración al respecto? ¿Se le pidió algo al respecto al tribunal? No se le pidió nada. Tal vez fue la euforia de la victoria, todo lo exultante que termina siendo un componente político incluso dentro de la situación que se produjo eventualmente y que evidentemente en nuestra posición nosotros no podemos ni criticar ni tampoco podemos especular por qué no se hizo, porque ni siquiera nosotros éramos parte en el habeas corpus. No podíamos formular una aclaración, no podíamos establecer tampoco ninguna circunstancia de ese tipo. Además, porque para el Ministerio Público está bastante claro de la lectura de la resolución que efectivamente no hay en ningún argumento del voto en mayoría, en ninguno de ellos hay alguna alusión a la infracción del deber de parcialidad. Y que no nos digan de que el tribunal no tendría que haber visto eso, porque el habeas corpus contra una resolución judicial tiene que ser visto en todo el sentido de amplitud de lo que es el conocimiento del bloque de constitucionalidad y de toda la legalidad que es consustancial a ello. Por eso es que el tribunal no permite la posibilidad de que actos homogéneos agresivos se puedan volver a producir. Por eso es que el tribunal, cuando eventualmente hay la comisión de alguna inconducta funcional grave o de un delito, remite copias al órgano de control interno, remite copias al Ministerio Público, porque tiene amplios poderes para hacerlo. Entonces no nos pueden decir de que el tribunal cometió una omisión, o que ese era un trabajo más bien de inferencia de lo que ellos podrían haber dicho. Aquí no podemos generar presunciones ni añadiduras de lo que dijo el Tribunal Constitucional. Aquí debe primar la literalidad de lo que el tribunal resolvió. Porque además hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional, independientemente de qué tipo de habeas corpus sea, porque aquí estamos hablando de que es el habeas corpus contra las resoluciones judiciales. Las tipologías del habeas corpus no tienen una referencia directa que pueda constreñir
o que pueda establecer un corset a los amplios poderes que tiene el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional estaba también advertido de que el subterfugio, el arropamiento, era la búsqueda de un juez que sea un juez diferente al que resulte incómodo. Y estas cosas pueden resultar incómodas para la defensa, pero es obligación del Ministerio Público tener que resaltarlo, porque hay antecedentes que se relacionan también con el caso. Y puede ser que resulte incómodo, pero hay que decirlo. E incluso en el voto en minoría del Tribunal Constitucional, el juez constitucional, el doctor Sardón, hace referencia a una frase que incomodó en su momento cuando yo la dije en audiencia, que era que en las agendas de la señora Heredia decía que el juez se podía escoger. Entonces el Ministerio Público tiene toda la preocupación natural y consustancial de establecer esto como un tema de permanente preocupación, porque nosotros venimos a litigar dentro de las reglas del debido proceso, con los jueces que nos tocan, con los jueces que buscan dentro del ordenamiento procesal penal establecer la averiguación de la verdad en un grado de garantía en este momento. De tal manera que en esa situación, estableciendo todos estos parámetros, el apartamiento de un juez debe tener un carácter estrictamente eventual y tiene que estar claramente establecido en una sentencia. No puede ser que establezcamos interpretaciones fuera de la literalidad, interpretaciones extensivas, interpretaciones auténticas de lo que el Tribunal Constitucional resolvió en su momento. Y todo esto fue materia de discusión. No es que haya quedado fuera de un agotamiento de análisis de los argumentos que se plantearon en su oportunidad. Aquí el Tribunal Constitucional resolvió sobre la base de una serie de circunstancias, algunas extraprocesales y otras procesales. Pero no podríamos decir que el tribunal no haya contemporizado la necesidad de excluir a un juez, de recusarlo del conocimiento, porque estaríamos presumiendo más bien de que existiría una omisión deliberada en ese aspecto. Y la sentencia podemos criticarla, tenemos derecho a criticarla. De hecho, la sentencia del Tribunal Constitucional establece parámetros que, gracias a Dios, que el Poder Judicial no sigue. Imagínense ustedes el caso de los cuellos blancos actualmente. La sentencia del Tribunal Constitucional lo que decía, en otras palabras, era de que cualquier audio obtenido de escuchas legales primero tiene que ser objeto de contradicción para que tenga validez en un aspecto cautelar. Mire qué pasa eso ahora. Imaginémonos esa realidad. Entonces el juez de la Corte Suprema no podría haber dictado ninguna medida, porque finalmente tendría que primero haber llamado a todos los que están involucrados en el caso para decirles si ha sido editado, si es su voz, que tenga derecho a la contradicción mínima. Gracias a Dios que no se cumple ese criterio del Tribunal Constitucional, porque estaríamos más bien contra una gravísima condición y precedente en la lucha contra la gran criminalidad y la corrupción. Por tanto, la podemos criticar, la sentencia, pero tenemos que respetarla desde lo que ha resuelto y su literalidad. Específicamente de lo que es consustancial a los argumentos que se pusieron. Podemos seguirlas criticando. La necesidad de la firmeza sobrevenida, todo lo que se discutió. O sea, aquí hay una serie de argumentos que fueron más allá incluso de las propias argumentaciones expuestas. Le agradezco por su paciencia, señoritas, señores jueces superiores. Muy bien, tiene derecho a dúplica el señor abogado. Sí, tiene derecho a dúplica por espacio de 5 minutos. He cubierto menos tiempo que el que ha dedicado mi colega. Les pido unos minutos de indulgencia. Un sofisma es argumentar mucho y no responder al tema que es objeto de discusión. ¿Se ha probado que existe una detención arbitraria? ¿Sí o no? ¿Esa detención arbitraria genera temor de parcialidad? ¿Sí o no? Y no habremos escuchado una sola razón que haya opuesto mi contendor. Él pide analizar el contexto, por ejemplo, porque los jueces no se deben elegir, porque él respeta a los jueces que establece la ley. Entonces le preguntaría por qué recusó a los jueces Torres y Carcausto. Y es por una razón. Y vamos a ver si vamos a hacer ejercicios de honestidad. Ellos no quieren que estén esos jueces porque muchas veces no les dan la razón.
Es muy concreto. Me gustaría que me diga que no es así. Entonces, efectivamente, no se trata de escoger. Yo no soy autor de agendas, no respondo por lo que no he hecho. El fiscal sí debe responder por las recusaciones que él formula. Entonces, vamos dejándonos de temas concretos y vamos. El fiscal pide que la sentencia del Tribunal Constitucional señale que el juez Concepción es parcializado. Y como la sentencia del Tribunal Constitucional no se ha referido a la parcialidad o imparcialidad del juez, y la sentencia del Tribunal Constitucional no ha dispuesto que el juez se aparte del caso, ergo no se le puede recusar. Es más, el señor fiscal ha dicho es que el Tribunal Constitucional no lo recusó. No, es que el Tribunal Constitucional no tiene que recusarlo. Vamos a temas muy puntuales que efectivamente cubre. El habeas corpus, le guste o no al fiscal, porque a él sí le duele la diferencia entre habeas corpus reparador y conexo. El habeas corpus reparador tiene que realizar actos de reparación del derecho afectado. El habeas corpus reparador repara cuando se estiman los habeas corpus la libertad arbitrariamente quitada. Ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que haya declarado fundado un habeas corpus reparador, ninguna, analiza si el juez es imparcial o no y si el juez debe quedarse en el caso. No hay una sola sentencia del Tribunal Constitucional sobre habeas corpus reparadores donde haya dicho detención arbitraria y el juez se va. Sería interesante como el viejo recurso de queja del Código del 40. Recordarán ustedes que frente a la detención arbitraria había recurso de apelación y recurso de queja. El recurso de queja se declaraba fundado y el juez se tenía que apartar. Sería bonito que en el proceso constitucional existiera este tipo de mecanismo, pero no existe. Entonces, de la sentencia del Tribunal Constitucional, por favor, solo se ha establecido que hay una detención arbitraria. Pero que no se confunda ejecución de sentencia, que ahí, no por confusión, sino por inteligente estrategia, el fiscal pretende que se confunda recusación con ejecución de sentencia de habeas corpus. Nosotros no decimos venimos a recusar en ejecución de la sentencia de habeas corpus. Ya el proceso de habeas corpus terminó el día que mis clientes recuperaron la libertad de una detención arbitraria cometida. El fiscal dice, en la sentencia del TC no analiza la imparcialidad. En la sentencia del TC no se pueden agregar argumentos. Dice, por favor, léanla literalmente. Está bien, la leo literalmente. Pero yo no estoy recusando en ejecución de una sentencia. Yo no estoy recusando porque digo, el Tribunal Constitucional ha ordenado que saque el juez, sáquenlo. Yo no he dicho eso. Lo que yo digo es que hay un Tribunal Constitucional que ha señalado, tus clientes fueron víctimas de una detención arbitraria. Señores, ustedes han sido víctimas de una detención arbitraria. ¿Les genera o no les genera temor de parcialidad? Y hay un punto muy concreto que me gustaría que el fiscal enfrente. ¿Por qué los justiciables deben someterse a un juez? ¿Por qué tienen que aceptar sus decisiones? ¿Porque es juez? ¿O porque es el garante de la Constitución y del debido proceso? ¿Dónde está el deber de obediencia de los justiciables con los jueces? Porque los jueces garantizan un debido proceso. Y como los jueces garantizan un debido proceso, mi libertad me pueden quitar para siempre si es una condena a cadena perpetua. ¿Pero por qué yo debo aceptar una cadena perpetua? Porque la dicté al marco de la Constitución, la dicté respetando tus derechos humanos. Por eso es que me debes obediencia. Pero si el juez viola la Constitución, el juez no garantiza el debido proceso, ¿le debo obediencia? Entonces no es cuestión que grite. Si se trata de gritar, bueno, ustedes saben, yo soy bien gritón. No es un tema de gritar, ni de emocionarse, ni de buscar agendas. El tema es concreto. Y es ahí donde yo suplico que ustedes tengan en cuenta. Por favor,
Yo no vengo a ejecutar una sentencia de habeas corpus. Es más, yo señalo claramente, la sentencia del Tribunal Constitucional ordena que salga el juez. No, no ordena. La sentencia del Tribunal Constitucional analiza si la garantía de la imparcialidad, no la analiza. Porque se le dijo detención arbitraria. No se interpuso un habeas corpus conexo. Yo he interpuesto habeas corpus conexo. Sería bueno que la Fiscalía, cuando quiera defender sus casos, levante la bandera de la legitimidad que tiene, porque nunca se presentan en ningún habeas corpus en la historia. Me he cansado de ir a todos los fiscales de la nación y les digo, ¿por qué ustedes no salen a defender los casos? Nunca van. Jamás. En lo que a mí toca como experiencia, nunca he visto que el Ministerio Público, solo las víctimas tenemos que ir a defender. Nunca el fiscal. Por estas consideraciones insistimos en nuestra posición que se resuelve el habeas corpus, perdón, la recusación sobre lo que se ha dicho. Hay una detención arbitraria, genera o no temor de parcialidad. Nosotros, vuelvo a insistir firmemente, no pedimos la ejecución de la sentencia de habeas corpus. Muy bien, señor fiscal, por el mismo Sí, término. muchas gracias, señorita presidenta, señores jueces superiores. A ver, tratar de brevemente establecer el contexto de lo que estamos argumentando. El señor abogado ha hecho referencia a una recusación que se planteó en su oportunidad por parte del Ministerio Público. Nosotros no hemos iniciado este carnaval de recusaciones. Lo hicieron los señores. Ante la circunstancia de que efectivamente se interpuso una recusación, ya no es lo que el Ministerio Público diga, es lo que resolvió la Honorable Sala Penal Nacional. El doctor Nakazaki debería emplazar a los jueces de la Sala Penal Nacional que han respondido a una pretensión del Ministerio Público. Nosotros postulamos una pretensión que fue amparada por el propio Poder Judicial. De tal manera que ya no es solamente lo que diga el fiscal, es lo que resolvió el Poder Judicial finalmente. De tal manera que la resolución que aparta, que recusa al juez Carcausto Caya y a la señora Torre Muñoz, es una decisión dentro del ejercicio de la función jurisdiccional y que ha cumplido con todos los deberes de motivación, de la misma manera que la semana pasada la jueza Condori fue apartada también del conocimiento de estas investigaciones. Y eso nosotros lo respetamos, porque estamos sometidos a la judicialidad. De tal manera que en principio no es lo que diga el Ministerio Público, porque esa pretensión está respondida en tutela judicial efectiva por la Sala Penal Nacional. Así que al final a quien está cuestionando no es solamente al Ministerio Público, sino también está cuestionando al Honorable Sala Penal Nacional que así lo decidió, en principio. El tema, por supuesto, que es sumamente grave. Estamos investigando a un expresidente constitucional de la República por graves cargos de lavado de activos por pertenencia a una organización criminal, con todo lo que eso significa. Entonces el contexto es relevante siempre, no solamente en función de lo que a la defensa le pueda convenir. Por eso es que no les agrada que el juez Ardón haya puesto dentro de su voto en minoría que el juez se puede escoger, que es una frase completamente relevante a partir de lo que estamos discutiendo en este momento. Así que, sencillamente, no hay que crisparse, sino que hay que establecer el razonamiento propio de la necesaria también argumentación que se da en un colegiado, donde hay personas que votan a favor de ellos y personas que votan en contra, pero que nosotros tenemos que necesariamente recoger también dentro de lo que es la conexidad de lo que venimos a presentar como argumentos opuestos. Decimos que aquí lo que se está buscando es una especie de interpretación auténtica de lo que se resolvió en el habeas corpus. Se están buscando añadir argumentos, se están buscando añadir cuestiones que deben ser resueltas dentro de la literalidad de la sentencia, porque efectivamente eso viene siendo así. Y no es verdad lo que les vienen a decir respecto a que el Tribunal Constitucional no resuelve excluyendo o manteniendo a los jueces cuyas decisiones son objeto de control constitucional. Como evidentemente las resoluciones no tienen que ser objeto de prueba y no se tienen que adjuntar, pero aquí el Ministerio Público viene a hacer referencia a varias de ellas. Sentencia en el expediente 5350 del 2009, habeas corpus, 10 de agosto del 2010. José Humberto Rega Sánchez contra la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.
¿Qué resuelve? La sentencia resuelve declarar fundada la demanda de habeas corpus y dice, dentro de su parte resolutiva, que el propio órgano jurisdiccional tiene el plazo de 60 días naturales para que emita una resolución conforme a los argumentos expuestos por el propio Tribunal Constitucional. Caso del señor Julio Rolando Salazar Monroe. Sentencia del Tribunal Constitucional 3509 del año 2009. Curiosamente, habeas corpus interpuesto por el señor Julio César Espinosa Goyena, abogado que hace codefensa con el señor Nakazaki. El caso del señor Walter II Gaspar Chacón Málaga también se resuelve de la misma manera. Fundada la demanda, yo le pido por favor que no me Sí, señor interrumpa. abogado, por favor, guarde respeto a lo que está. Yo he respetado con Sí, mi silencio se escrupulosamente. le llama su la argumentación. atención, señor. El Tribunal Constitucional en ese caso resuelve declarar fundada la demanda de habeas corpus, nula la resolución expedida por el juzgado, perdón, estoy haciendo referencia a otro, dice fundada en parte la demanda acreditándose la vulneración y dispone que la misma sala penal emplazada excluya al recurrente de un proceso penal. Por supuesto que eso genera consecuencias porque quienes conocemos el caso Chacón Málaga sabemos que no solamente estaba investigado el señor Chacón Málaga, sino también una serie de familiares también relacionados con el señor Chacón Málaga. Por tanto, si había alguna consideración conexa sobre la pérdida de imparcialidad, debió haberlo resuelto, porque resulta que es un agresor constitucional también desde lo que se dice en la defensa. Expediente 7901 del 2013. Fundada la demanda de habeas corpus, en consecuencia nula la resolución y obliga a que el mismo juzgado militar de Lambayeque y Cajamarca vuelva a emitir una resolución conforme a los parámetros del Tribunal Constitucional. Sentencia 3997 del año 2013. Igual. Fundada la demanda de habeas corpus y ordena a la misma sala penal liquidadora de la Corte de Sullana que en base al contenido del probatorio de un dividido ofrecido vuelva a emitir decisión de acuerdo a los fundamentos del Tribunal Constitucional. Y sigo. Sentencia 4096 del año 2016, el actual colegiado del Tribunal Constitucional. Fundada la demanda de habeas corpus a favor del señor Jorge Hernán Herrera García. Nula la resolución. Ordena al mismo juzgado de investigación preparatoria de Tambopata que emita un nuevo pronunciamiento en el plazo de 48 horas. Así que no nos vengan a decir que el tribunal no analiza, no establece la necesaria determinación de que cuando hay la posibilidad de que el órgano jurisdiccional esté gravemente comprometido, deba ser excluido, porque lo dice expresamente. Tal vez en esta situación no hay una expresa determinación que debería haber sido lo correcto. ¿Por qué? Porque en todo momento se especulaba antes de la decisión del Tribunal Constitucional si esta no era una estrategia para más bien sacar jueces incómodos. Entonces, en ese contexto, evidentemente el tribunal tal vez debió haberlo incluido. Y dentro de esta oscuridad, de esta posibilidad de ambigüedades interpretativas, el Ministerio Público lo que viene a decir claramente es que a una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional no se pueden establecer juicios de inferencia lógica, porque su literalidad es la que demuestra si efectivamente había algún compromiso en el temor de parcialidad o en el deber de imparcialidad que un juez debe tener. Porque de ser así, lo que dice el Ministerio Público en esta circunstancia ante su honorable colegiado es que eso no se puede presumir, es que eso no puede ser un juicio de inferencia lógica, porque no podría darse a partir de la liberalidad de la interpretación de quien quiera hacer uso de esos argumentos, que además, dicho sea de paso, no tienen que ver en absoluto con algún análisis específico de lo que es el deber de imparcialidad. Aquí de lo que se trata es de finalmente establecer si en esa deficiencia de motivación a la que explica el Tribunal Constitucional exhaustivamente, para nosotros equivocadamente, en derecho de crítica, si es que el Tribunal Constitucional en ese deber de motivación, sus consecuencias son las de necesariamente excluir, y que no nos vengan a decir de que el tribunal no conoce la ley, porque es el supremo intérprete de la constitucionalidad de las leyes. El Código Procesal Penal
reitero, establece cuándo un juez eventualmente, en base a sus decisiones, pueda eventualmente haber comprometido su deber de imparcialidad. Y en esos casos ordena que se excluya al juez. Si es una sentencia condenatoria, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional claramente lo establece y dirá que es otro órgano jurisdiccional el que debe hacerlo. Por tanto, es el ABC del derecho determinar si en un reexamen, si en una cuestión relacionada con la motivación, porque la motivación está directamente relacionada con el reexamen. Están reexaminando motivación. Por eso es que dicen que la motivación es insuficiente o no es cualificada, o que no se cumplieron con algunos estándares de la motivación relacionada, por ejemplo, a haberse pronunciado sobre prueba de descargo. Estamos hablando estrictamente de reexamen, a pesar de que no se quiera reconocer ello, pero eso es reexamen. Por tanto, si estamos hablando de reexamen, el tribunal conoce la ley y sabe que si habría algún compromiso, no podría permitir que un agresor constitucional esté conociendo el mismo caso de quien eventualmente en su momento decidió como una medida cautelar personal. Dicho esto, señorita presidenta, señores jueces superiores, la posición del Ministerio Público creo que es bastante clara. El juez no se puede escoger. Nosotros lo que buscamos es establecer en garantía, someternos a la judicialidad como lo venimos haciendo, y que el ejercicio regular de nuestro derecho en algún momento estuvo motivado por una cadena sucesiva de acontecimientos que fueron promovidos en su origen por la defensa. Muchas gracias. Muy bien. Entonces corresponde solamente una precisión, señor fiscal superior. Era respecto a lo que usted ha señalado de que en la sentencia del Tribunal Constitucional no existe ni un término ni un ápice respecto al análisis de la imparcialidad del juez y mucho menos se pronuncia al respecto. Los ejemplos que usted nos ha dado, de acuerdo a ello, son cuando declaran nula la sentencia del tribunal, el tribunal declara nula y ordena que haga un reexamen. Una nueva resolución. Entonces, pero la pregunta es respecto si hay algún caso concreto que conozca del Ministerio Público donde el Tribunal Constitucional en una sentencia exprese el apartamiento de un juez o que sea otro juez el que lleve el caso. Lo que nosotros hemos venido a traerle al honorable colegiado son precedentes, no siempre en el caso de la nulidad de la sentencia, porque en algunas consideraciones habría que leer, por supuesto, en total las sentencias, pero en algunos casos se está ordenando no en base a la nulidad. Por ejemplo, en el caso de Lima Norte, en el expediente 3997, señor juez superior, se le ordena a la sala penal liquidadora que evalúe el contenido de una determinada decisión, ¿no? Y eso tiene que ver con argumentación, no con nulidad, ¿no? Sino con revocatoria posible de la resolución, entre otras, ¿no? Yo en realidad, señor, en ese aspecto quisiera que la sala tenga en consideración, porque como eso no es materia de prueba, porque las resoluciones ustedes las conocen, ¿no? Se tengan en cuenta para que el análisis más bien sea el que ustedes consideren ajustado eventualmente al pronunciamiento. Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, vamos a hacer una pregunta al señor abogado de la parte recusante. En el decurso de todo este trámite del proceso, ¿se han formulado algunas otras quejas, denuncias contra el magistrado recusado de parte de su defensa? De parte de sus defendidos. Ninguna. Lo que sí existe es me acaban de notificar ayer que se ha declarado improcedente por el Tribunal Constitucional una petición de aclaración que solicitó el Estado. Eso es lo único que me... Lo único. También siempre en el tema del decurso del proceso, que es materia de esta recusación, el juez recusado ¿ha rechazado algún pedido de prisión preventiva que ustedes hayan solicitado con anterioridad? Contra nosotros. No. La pregunta es, ¿ustedes en anterior oportunidad, el juez Carguancho, ante un pedido de ustedes de prisión preventiva, ha resuelto en contra de ustedes? O sea, una si prisión... el fiscal ha pedido un requerimiento de prisión ya, preventiva y el que juez no haya Carguancho... declarado desestimado. Sí. El que conozco, recuerden que Es este intervengo nada a más. la mitad del proceso, el que conozco es el único Señorita, si me permite... Perdón, soy doctor. Si me permite, señorita presidenta. Sí, Efectivamente sí hay un pedido que más bien ampara la posición de la defensa, porque hay una solicitud en su momento de revocatoria de la medida de comparecencia por restricciones por prisión preventiva, que más bien el juez Concepción Carguancho
resuelve a favor de la defensa. Perfecto. Señor doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, presidenta. Para el doctor Nakazaki, si bien entendemos, doctor Nakazaki, el acuerdo plenario 3/2007, mediante el cual establece de que la interposición de un recurso de queja o denuncia contra un juez no puede ser materia, evidentemente, de recusación, también, ¿cómo usted interpreta los votos en mayoría que ha emitido el Tribunal Constitucional, que entendemos son de 4, mediante el cual establece esta resolución, no establece un precedente vinculante, ni por ende como de cumplimiento obligatorio para todos los jueces que se pueda cumplir esta sentencia? Mi pregunta es, ¿por qué apartar al juez de la causa si esta sentencia no es un precedente vinculante, si también el Tribunal Constitucional ha establecido que la prisión preventiva no es un adelanto de opinión de sentencia? Le agradezco la pregunta. Si se tratase de una recusación que se basase en la ejecución de la sentencia, convendría con usted en primer punto. El hecho de que sea o no un precedente vinculante, lo que tiene que ver es de cara a si va a ser doctrina para la comunidad. O sea, si es o no un precedente vinculante, lo que nos va a establecer es si lo dicho por el tribunal, el derecho declarado por el Tribunal Constitucional es aplicable al caso o aplicable a la comunidad. En el caso concreto, lo que nosotros determinamos es si esa sentencia del Tribunal Constitucional que determina que hay una prisión preventiva inconstitucional genera o no temor de parcialidad. Me parece que el tema, señor juez superior, con todo respeto, no está en qué efectos pueda tener la sentencia o no. En todo caso, no son los efectos jurídicos, sino son los efectos psicológicos, que es el temor de parcialidad. Son los efectos psicológicos. Si ustedes determinan que, yo me quedo con las palabras del señor fiscal, un agresor de la Constitución no puede continuar, yo pido que le den la razón. Esa frase quisiera que la apliquemos. Si no hay un agresor de la Constitución, hay que estar tranquilos porque el juez va a ser justo. Pero si hay un agresor de la Constitución, entonces tenemos o no la obligación de seguir considerando que es imparcial. Yo le suplicaría, el tema no es los efectos jurídicos sobre la comunidad, ni siquiera sobre el auto cautelar, sino son los efectos psicológicos que no genera sobre el abogado, sino sobre los justiciables, el que se haya determinado que son víctimas de una detención arbitraria. Y la segunda parte, ¿considera usted que la prisión preventiva es un adelanto de una probable sentencia? Ese es otro punto. La recusación no se basa en un prejuzgamiento o contaminación. La Corte Suprema establece que no debe entenderse como un problema de imparcialidad objetiva, sino con relación a las personas. El tema es que si un juez no le hace justicia a un procesado, es la relación entre el juez y el procesado. Sí es un adelanto, pero es un adelanto justificado. Ya fuera el caso, los autos cautelares son un adelanto autorizado por la ley de lo que va a ser el objeto del proceso. O sea, todo auto cautelar, por autorización de la ley, implica un juicio de provisional sobre lo que va a ser objeto. Pero nuestro tema concreto no es por contaminación procesal. Nuestra recusación no es por contaminación procesal, sino por temor de parcialidad. Correcto, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Una pregunta final para el señor representante del Ministerio Público. Si la prisión preventiva no es un adelanto de opinión por parte de un juez, ¿usted cree que esta denaturaliza de alguna manera la causa para que seguirla conociendo? No, en absoluto, señor juez superior. Las aproximaciones cautelares siempre tienen relación con un cierto grado de prejuzgamiento vinculado a lo que la legalidad establece. La ley lo que determina, señor juez superior, es que se presenten graves y fundados elementos de convicción de la probable comisión de un delito, como en este caso ha sido gravemente la determinación del caso de lavado de activos por pertenencia a organización criminal. Lo que no quiere decir que un aspecto cautelar tenga que necesariamente en la proyección ulterior ser objeto de prueba, ¿no? Porque estamos hablando de actos prejurisdiccionales, ¿no? Donde efectivamente hay elementos de convicción, hay elementos de prueba, pero que todos ellos tienen un rasgo cautelar de prejuzgamiento. Naturalmente todos los jueces tendrían que ser recusados si es que eventualmente resuelven una prisión preventiva, porque hay un grado de prejuzgamiento. De hecho, es también el esquema de la recusación, porque cuando se ha planteado la recusación por parte del señor Julio César Espinosa Goyena, dentro de los fundamentos de hecho, todos hacen referencia a la resolución de la prisión preventiva, dice.
haber emitido resolución judicial de prisión sobre la base de presunciones. Por tanto, yo considero que su pregunta es perfectamente pertinente, porque el fundamento de hecho es haber emitido resolución de prisión sobre la base de presunciones, haber adelantado opinión al establecer criterios punitivos, es decir, criterios que atribuyen responsabilidad a sus patrocinados, haber emitido resolución judicial formulando conclusiones inculpatorias, prejuzgamiento, ¿no?, en la resolución de naturaleza cautelar. De tal manera que, efectivamente, eso más bien al Ministerio Público lo que le hace presumir es que en realidad la recusación se está remitiendo a las resoluciones de julio del 2017, porque la sentencia del tribunal ha tratado el tema. Por eso es que nosotros buscamos establecer de que la literalidad de la sentencia es la que determina el análisis de la misma. Y si analizaron efectivamente todos estos argumentos que se han expuesto, son porque también han sido parte de los argumentos que en determinado momento fueron materia de análisis del tribunal. Todo esto se dijo ante el tribunal. Por tanto, si fue una causal de recusación, ahora, con mayor razón lo fue en el Tribunal Constitucional y también con razón lo fue en julio del 2017, si esa fue la motivación de hecho. Muy bien. Bien. Solamente, señor fiscal, para que se sirvan a acompañar en el término más breve, copia de la resolución de la prisión preventiva, copia también de todas las resoluciones sobre las medidas de corrección dictadas en este proceso, para poder tenerlos a la vista. Muy bien, entonces habiéndose ya cumplido con las precisiones solicitadas a las partes, se comunica a los sujetos procesales que la decisión va a ser emitida en el plazo de ley y notificada a sus registros procesales acreditada en autos. Entonces, siendo las 9:25 de la mañana, se da por concluida la presente audiencia y cerrada la grabación de audio y video.